Hola César, ¿cómo estás? Acá estamos con César Augusto Acevedo, director de Horizonte. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por hacer tiempo para estar con nosotros. No, un placer, la verdad, muy emocionado de poder compartir la película con ustedes y con mucha curiosidad también de ver cómo la sintieron. Acabamos de ver la película, todavía estamos procesándola. Em, Hay algo que probablemente sea una manera interesante de empezar a conversar sobre la película, que es el contexto de la violencia que atormenta a los personajes en tu película. ¿Puedes contarnos un poco acerca de ese contexto en el cual la película sucede, el contexto que vivieron esos personajes? Sí, claro. Eh, bueno, pues puedo empezar diciendo que de cierta manera para mí esta película nació de la desesperanza, como de vivir en un país donde tras más de 50 años de conflicto armado, como el número de víctimas ya supera los 8 millones de personas. Y de cierta manera como que eso lo afecta mucho a uno, como que yo no entendía por qué deseábamos seguir matándonos como en esa guerra sin sentido si todos los ejércitos están compuestos como por hijos de una misma tierra. Y eso es algo que ha afectado enormemente a nuestra sociedad porque hemos vivido rodeados de tanta muerte que hemos olvidado por momentos como el verdadero valor de la vida y cada vez nos cuesta tener empatía como hacia el dolor de los demás, ¿no? Como que nos insensibilizamos hacia la violencia. Entonces esta película de cierta manera como que fue un intento por tratar de entender lo que nos pasaba. Fue algo que también en los inicios de todo este proceso creativo se celebró el plebiscito que por la paz, que fue cuando el proceso de paz con las guerrillas de las FARC se le preguntó a la población si deseaban firmar la paz o no. Y vergonzosamente debo decir que elegimos seguir en guerra. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte porque fue entender que habíamos perdido hasta la fe en nosotros mismos. Y de cierta manera esa película entonces nació como una forma de, como entre más terrible es el mundo, como que más debemos esforzarnos en crear unos ideales contrarios, ¿no? Que nos den confianza y esperanza. Y de cierta manera esta película es como un ejercicio de humanización, ¿no? Como que no perdamos nuestra conexión con la vida y, y que entendamos que aún tenemos tiempo de oportunidad sobre esta tierra para intentar un cambio. Y fue ahí donde decidí contar esta historia, que es un mito, ¿no? Que habla desde el mundo de los muertos, pero se está dirigiendo a los que aún nos encontramos acá. Y eso fue como proponer un viaje físico y espiritual a través de este mundo destruido por la guerra, pero no con la intención de hacer un inventario de horrores, sino sobre todo de ver cómo las guerras destruyen no solo física, sino también moral y espiritual. Sí. Em, Lamentablemente, este momento, el momento en el que vemos la película, es también un momento de guerra, es también un momento de conflicto. ¿Qué nos dice esta película en este momento histórico? No solamente en el contexto histórico, del sufrimiento de los personajes, sino el momento en el que estamos viviendo en este momento. Sí, por supuesto, vivimos un momento de genocidio, de guerras como en distintas latitudes. A veces puede parecer que son muy lejanas, ¿no? Que no nos afectan directamente, pero es tomar conciencia que cuando la muerte se vuelve un paisaje, termina destruyendo también nuestra moral y nuestra espiritualidad, que vamos perdiendo nuestra humanidad poco a poco. Entonces, de cierta manera, a pesar de que es una película que es dura, que aborda también el trauma, el horror de esa guerra, no trata de quedarse en eso, sino unas preguntas más filosóficas, metafísicas, y es invitar al espectador a entender que así como tenemos la capacidad de destruir, también tenemos la capacidad de crear, ¿no? Podemos infligir heridas, así como podemos sanarlas, y lo principal es como podemos pensar que todo está perdido o realmente tener esperanza. Un poco todo ese viaje que realiza esta madre y este hijo
trata sobre todo el reconocimiento y aceptación del otro para tratar de emprender como esos actos de amor, de perdón, de compasión que tanto nosotros como nuestro mundo necesita. Entonces, es una invitación también a entender que no todo está perdido, pero que sí necesita como un compromiso de parte de cada uno de nosotros. Eh, Creo que cada época se debe caracterizar como por su búsqueda de verdad y sin importar lo dolorosa o difícil que esta sea, pues creo que siempre va a beneficiar como la salud moral de todos nosotros. Am, Nosotros te conocemos de La Tierra y la Sombra, película con la que ganaste el premio a la Cámara d'Or en Cannes. Esta es una película, Horizonte, es una película que tiene algunas similitudes con La Tierra y la Sombra, pero también hay cosas que son bastante diferentes. Una de las cosas que marcan una gran diferencia entre Horizonte y la película que hiciste hace 10 años es que es el diálogo. El diálogo en La Tierra de la Sombra es más escaso, es más concreto. El diálogo en Horizonte parece más influenciado por la literatura, está mucho más presente. ¿Puedes hablarnos acerca del proceso de escritura de, de esta película, de la influencia literaria, si la hay? ¿Cómo fue el proceso de escritura de Horizonte? Y por supuesto, la verdad fue muy difícil como configurar esta especie de mito, este universo tan único y particular, como que para hablar de lo vivo, decir remitirme a lo muerto, como para hablar de lo finito, como dirigirme a lo infinito. Y, y pues como que eso me obligó como a alejarme como a reproducciones esquemáticas de la vida, como tratar de construir un tiempo subjetivo que sobre todo es un tiempo donde el pasado y el presente viven como simultáneamente en un mismo espacio. Esa era como una condición especial para este tipo de personajes que están no solo atrapados entre la vida y la muerte, sino entre su pasado y un presente que no logran reconciliar. Eh, y para mí, como que también era una condición fundamental el diálogo en esta historia. Esto debido a que, a ver, si dos personas pudiéramos pensar y sentir algo al mismo tiempo y de la misma manera, sería como más fácil comprendernos, ¿no? Pero eso es completamente imposible. Y el único camino es por medio del diálogo y avanzar juntos sobre esta tierra. Y eso es precisamente lo que viven estos dos personajes, que a pesar de ser una madre y un hijo, como uno de los vínculos físicos, espirituales, emocionales más fuertes, aún así no logran reconocerse. Y solo compartiendo una experiencia junta del mundo es que entienden que quiénes son y quién es el otro y qué actos deben emprender en ese mundo. Entonces, para mí esta condición del diálogo era fundamental, no porque quisiera que fuera de una manera explicativa, que las palabras fueran las que le dieran sentido a ese mundo, sino que partí como de los diálogos que siempre solemos como decirnos en estas situaciones, ¿no? Y que es como escúchense, perdónense, como entrar en unos lugares comunes, porque nos cuesta mucho comprender. Hay una incertidumbre detrás de qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la palabra justa o cuál es el gesto, cuál es el acto que debemos hacer? Y muchas de como habrán visto en la película, muchas de las veces ellos están intentando darle forma a través de palabras a lo que están sintiendo, pero no pueden alcanzar como a expresar necesariamente lo que quieren. Y por eso también la imagen termina siendo como muy importante en el sentido que termina exteriorizando esas pasiones internas. Los paisajes físicos se vuelven paisajes emocionales y espirituales en relación a lo que ellos van sintiendo, ¿no? Y estos son dos personajes que que en este tránsito de enfrentarse a la materialidad de ese mundo de la guerra, como que se deben destruir física, moral y espiritualmente para volver a nacer de otra manera, por decirlo de una forma. Entonces, para mí era muy importante la palabra porque
porque precisamente es algo que en nuestra sociedad nos hace falta pues, demasiado, ¿no? Como no solo asumir nuestros propios compromisos, sino también encontrarnos con el otro y obviamente perdón, son estos grandes conversaciones y eso, pero, pero al final siento que están en completa correlación con la imagen cinematográfica. Que no trato de explicar el mundo a través de las palabras, sino sobre todo en esa lucha interna de esos personajes por encontrar como su propia verdad. Hay algo que dices que es muy importante, que es, tú hablas del paisaje físico y el paisaje emocional. El paisaje está muy presente en tu película, la fotografía es impresionante. Y es una combinación entre el paisaje andino, la llanura, y el horizonte está muy presente, esa línea que divide el cielo de la tierra. ¿Cuál es la importancia en el contenido de la película de ese horizonte, de ese paisaje tan importante que no solo está presente en la imagen, sino que está incluso en el título de la película? En un principio, eh, el que haya todo este viaje, este tránsito y por distintas regiones, geografías, pues está relacionado con que no hay un solo territorio en mi país donde no se haya padecido pues como el horror de la guerra, ¿no? Entonces era empezar un poco por ahí, pero también yo tenía como una idea como muy clara que era que esta película debía ser un movimiento desde de lo muerto a lo vivo, ¿no? Como en un principio hay mucho vacío, mucha desolación, como que la naturaleza no encuentra ninguna armonía y a medida que estos personajes se van transformando, es decir, que van recuperando su humanidad, ese mundo empieza a cobrar eh, como una más fuerza, ¿no? Como que empieza a tener unas cualidades más vivas a través del sonido, del color, de la imagen. Y estos paisajes siento que precisamente terminaban complementando y expresando eso que ellos por dentro estaban sintiendo y no podían expresar a través de palabras. Entonces, yo siempre, como desde el guión, suelo trabajar mucho la imagen cinematográfica, como imaginarla, pensarla y como trabajar mucho para hacerla concreta. Y en este caso particular volví a trabajar con Mateo Guzmán, que es el director de la tierra, de Foto de la Tierra y la Sombra, y pensamos que las relaciones poéticas, como el lenguaje de la poesía, era como el más acertado para contar esa especie de limbo, ¿no? Como hablar de poesía, me refiero no a algo plástico, sino sobre todo a unas leyes que están más cercanas a la vida, ¿no? Al pensamiento y a las emociones. Y por eso tenemos como no solo ese tiempo que va variando según lo que los personajes están viviendo, sino sobre todo como ese mundo que empieza a expresarse y a realmente entender que está vivo. Y fue como usar muchas alegorías y metáforas, ¿no? Como todo esto que sucede con las casas, por qué se elevan hacia el cielo, por qué se incendian, que es el cielo en esta película, que al final es como el cielo es todo lo que a él le negaron en la vida, ¿no? Que es su tierra, su casa y su familia, algo tan simple, pero que tantos seres humanos en este planeta no pueden disfrutar. Entonces siempre fue como que el fondo condiciona la forma y entender muy bien qué quería expresar para lograr hacerlo a través del lenguaje cinematográfico. Am, bueno, esta es una conversación bastante corta. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Hay algún mensaje que te gustaría entregarle a la gente que acaba de ver tu película, a la gente que te está oyendo? Bueno, primero que todo, les agradezco enormemente que hayan venido a ver la película, es un honor para mí, espero que hayan encontrado cosas valiosas. Y bueno, por último, solo les puedo decir como que
siento que esta película es un llamado a no perder nuestra humanidad, ¿no? A no desconectarnos de la vida y sobre todo que hablar desde ese punto de vista de los muertos es precisamente para dirigirse a nosotros que estamos aquí hablando en este momento, que aún tenemos tiempo de oportunidad para emprender esos actos de amor, de perdón y de reconciliación que este mundo necesita, que al final, pues como que una de las mayores virtudes de nosotros como seres humanos es también una de nuestras mayores tragedias y es que somos completamente libres de hacer de este mundo como a imagen y semejanza de lo que llevamos en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Entonces, como entender que mm, tenemos un compromiso hacia el tiempo del mundo que vivimos y que nos necesitamos mutuamente. Entonces, nada, como que nuevamente muy agradecido con ustedes y espero en una pronta oportunidad volver a Muchísimas gracias a ti.